En el lejano confín de la galaxia, donde las estrellas danzan sobre la nebulosa Salmitri, existe Eldan, un planeta antiguo marcado por lunas caídas y eras de mitos. De 10 lunas, solo 5 permanecen en el cielo. La última en caer fue la luna roja. Su colapso desató a los dragones y dejó civilizaciones rotas. Su interior cobija secretos que jamás debieron despertar. 6 continentes con miles de misterios componen al mundo de Eldan. ¿Estás listo para contemplar sus misterios antes de que caiga la siguiente luna? Al inicio, el dios Eldan llegó exiliado del centro de la galaxia a la nebulosa Salmitri. Tras destruir a las sombras de El Pardort que poblaban la nebulosa, su voluntad creó al mundo, el mundo de Eldan, con los restos de las sombras. De los aspectos de su voluntad nacieron sus hijos divinos, quienes lo ayudarían a regir su creación, pero 10 de ellos desearon desobedecerlo, creando sus propios mundos. Guiados por el traidor Himneskur, se rebelaron. Estalló la gran guerra, el carcelenisticio. Con su último aliento, Eldan los derrotó y los encerró en sus propios mundos. Ahora, lunas que orbitan el mundo de Eldan. Cada luna fue una prisión. Cada dios rebelde fue un monstruo. Eldan cayó dormido sobre su propio mundo, y su cuerpo formó el mundo interior de Eldania, el paraíso. Pero uno a uno, los dioses despertarían haciendo caer su luna respectiva sobre el mundo, y con cada luna que cayera, Eldan tendría una nueva era de terror. Tras la caída del dios Eldan y la batalla contra los dioses rebeldes, reinaron los dioses primordiales, hasta que cayó la luna blanca. De su cráter emergieron bestias divinas, y la guerra comenzó. Estefhar, el dios creador de las bestias divinas, emergió de los restos de la luna blanca y lideró la invasión. Beldar, el hijo más amado de Eldan, fue el primero en caer en aquella batalla. Su cuerpo formó el continente helado de Nordur. Stivar, la mano derecha de Eldan, resistió hasta el final y murió, creando al continente de Vestur. Y de la mezcla de sangre divina y bestial, surgió la humanidad. Los restos de la luna blanca formaron al continente de Sudur. Estefhar impuso desde allí un nuevo orden, con ángeles, almas divinas y ciudades blancas. Y bajo su mando, comenzó una nueva era. Tras la caída de la luna marrón, comenzó la era de los titanes. Spigat, dios titánico, desató titanes capaces de romper el mundo. Su hijo, Tabratos, lideró la conquista. De los restos de la luna marrón surgió el continente de Austur. Humanos, ángeles, almas divinas y visionarios fueron esclavizados y deformados. Las ciudades cayeron. El caos reinó. Los titanes usaron a los hijos de Estefar en experimentos para crear híbridos. De los ángeles surgieron monstruos del viento. Los visionarios fueron fusionados en un titán, el ojo que todo lo ve. Y de los humanos surgieron los seres titánicos. Pero el espíritu de Bertud, el hijo bien amado de Estefar, reencarnó. Lideró a los oprimidos y enfrentó a Tabratos en una batalla mortal. Con su muerte, los titanes cayeron, pero la humanidad jamás volvió a ser la misma. Cuando la luna ámbar cayó sobre Eldan, el ojo que todo lo ve fue destruido, y de los escombros surgió Ekvador, un continente que como un anillo rodeaba el ecuador del planeta. De la luna ámbar emergieron gigantes colosales. Los humanos resistieron, pero fueron sometidos.
Gigas, el hijo de Osanas, lideró el nuevo imperio. Los gigantes fundaron ciudades inmensas y sometieron a la humanidad. Gigantes de ébano, bestiales, foresta, rojos y azules. Cada raza dominaba un poder ancestral. Los humanos, esclavos oprimidos una vez más, hallaron los restos del ojo que todo lo ve y los consumieron. Así nacieron los Shanda, capaces de ver el futuro y de controlar las mentes de los gigantes. Fueron la principal oposición contra los gigantes, hasta que cayó la luna roja. Al final de la era de la luna ámbar, los Shanda sembraron la locura en los gigantes. Y una mujer, Eldra, de cabellos rojos como la guerra, tenía el poder de dominar la mente de 100 de ellos. Pero su destino no era la victoria, era el sacrificio. Cuando la luna roja cayó, los dragones despertaron y el caos se desató. Eldra se enfrentó a ellos defendiendo a su pueblo e intentó domarlos, pero los dragones no obedecen. Su mente es indomable. Con su espada de fuego entre manos y entre gritos de lucha, ardió, gritó, murió. Su pueblo contempló su sacrificio y huyeron bajo tierra refugiándose de los dragones. En las profundidades fundaron una ciudad en su honor, la última esperanza de la humanidad, Eldrakkar. En las entrañas del continente de Vestur, más allá del muro planetario, nació una ciudad imposible, Eldrakkar, un laberinto bajo tierra, forjado entre fuego, oscuridad y sangre de dragones. Aquí, los videntes volaban sin alas, los cazadores se mezclaban con bestias, y los arcanos sacrificaban criaturas míticas para robar su esencia divina. Pero lo que nadie sabía es que Eldrakkar no solo era una ciudad subterránea, era la puerta al corazón de un dios dormido. ¿Te atreves a descender? En las profundidades de Kart nació Eldrakkar, ciudad del exilio, de esperanza y de sangre. Su líder, Hugrakur, salvó a su gente del hambre, pero no del miedo. Su hijo, Jarfur, soñó con vengarse de los dragones, y un grupo de rebeldes, Shanda, se levantó. 100 guerreros, Shanda, dominadores de mentes, 100 voluntades unidas contra 3 monstruos alados, el león divino, el descompuesto y el carnicero esquelético. Pero los dragones no fueron dominados, fueron invencibles. Las dunas de Vestur ardieron y, con ellas, todos los Shanda. ¿Pero fue este el fin de su rebelión? ¿O el comienzo de la leyenda? En el año 100 de la era dracónica, cansados de las sombras, los guerreros Shanda salieron a cazar dragones. Reinhardt, joven intrépido, capturó su primer dragón, bebió su sangre y despertó, con la fuerza de un ser dracónico. Descubrieron los secretos del cuerpo dracónico. Cada órgano de dragón daba un poder: fuego, fuerza, veneno, velocidad. Cada órgano de dragón daba una maldición. Reinhardt venció al dragón león divino, se incrustó sus alas, consumió su corazón, se convirtió en el cazador supremo, lideró la primera gran guerra contra los dragones, y los vencieron. Pero en Nordur apareció el dragón de fuego rojo y masacró a todo su ejército. Derrotado, corrompido por la esencia dracónica, Reinhardt se coronó primer rey de Eldrakkar.
En el año 50 de la era dracónica, los últimos suspiros de Hugrakur guiaron a un joven Medalstor. Herido, solo, descendió a las entrañas más oscuras de Karth. Allí, la esencia del ojo que todo lo ve lo dominó. Su mente abandonó su cuerpo. Vio el mundo, dominado por dragones. Vio el fin de la civilización de los gigantes. Regresó, transformado. Junto a Baltizar, fundó la Orden de los Videntes de Eldrakkar. Podían ver, podían dominar mentes a distancia. Criaturas míticas respondían a su llamado. Pero Drakor despertó. Envió un ejército de dragones. Y un titán, el dragón de fuego rojo, atacó. Medalstor combatió contra él llevando su alma de cuerpo en cuerpo, de dragón en dragón, hasta que ardió, consumido por las llamas negras del dios dragón. El terror se instauró, pero nació una leyenda. Cuando la luna roja aún ardía sobre Eldan, en los albores de la era dracónica, Medalstor, el más sabio de los videntes de Eldrakkar, se sacrificó. Entregó su vida para detener el fuego de los dragones de Drakor. Devastados por la pérdida, los videntes descendieron aún más en las entrañas de la ciudad subterránea, donde descubrieron un templo olvidado y en su centro el poder del dios Estivar. Allí se unieron al alma de Eldan, al mundo oculto de Eldania, al Elíseo eterno. Dominaron mentes, trajeron espíritus de bestias míticas, cruzaron el velo de la vida y la muerte, y al mezclar su sangre con la de los dragones, se alzaron como arcanos y juraron hacer justicia, en nombre de Medalstor. Tras imbuirse en el poder del dios Estivar y en la sangre de los dragones, los arcanos ancestrales se convirtieron en los custodios del poder de las 3 primeras lunas. Y desde Eldania invocaban criaturas de leyenda, bestias divinas, titanes del vacío, gigantes de sangre. Incluso los ángeles oscuros, los hijos malditos del dios Estefar. Derbarkor, el más poderoso de los arcanos, logró invocar al mismo Spygat, dios de los titanes, con terribles consecuencias. Bardika era capaz de invocar a los visionarios, seres de terrible poder, y Bardukar a legiones enteras de gigantes. 3 poderes dominaban a la ciudad de Eldrakkar, y uno de ellos eran los arcanos. Y ahora, su poder despierta aún más. Tras décadas de guerras contra los dragones, los arcanos ancestrales finalmente se enfrentaron contra el dios Drakor y perdieron. Mutilados, frustrados, heridos, regresaron a Eldrakkar, pero no se rindieron. Vagaron por Vestur, buscando más fuentes de poder, criaturas antiguas que por su inmortalidad aún vivían en Eldan. E invocaron a espíritus de seres antiguos desde Eldania, y los encerraron, los mezclaron, los destrozaron buscando el elixir sempiterno, un poder absoluto que les daría dominio sobre el poder de las 4 lunas caídas. Sacrificaron miles de seres, fusionaron espíritus violentos, crearon horrores sin nombre. Y las profundidades de la ciudad de Eldrakkar se convirtieron en una prisión de monstruosidades. Pero el elixir jamás fue hallado. La luna roja cayó, y del impacto nació el continente de Draconia. Miles de dragones emergieron de él y aniquilaron a los gigantes. Los humanos Ziandaa huyeron a las cavernas de Karth en Vestur. Allí fundaron a Eldrakkar, la ciudad subterránea donde los Ziandaa vivirían 300 años de encierro. Intentaron controlar a los dragones y fallaron. Pero en las profundidades de Eldrakkar estaba el templo de Styvar,
un lugar sagrado, sin aire, que guardaba el corazón del dios. Al estar en contacto con su poder, surgieron los arcanos ancestrales, capaces de invocar seres divinos y controlar las mentes. Y entonces nació ella, Tula, la doncella arcana. Con sus poderes de arcana ancestral, hizo que un dragón se enamorara de ella. Pero este se obsesionó con la joven, la capturó y la hizo suya a la fuerza. Y ella, en venganza, lo mató, pero quedó encinta, y de su cuerpo nació un niño, Flerkardar, mitad dragón, mitad arcano ancestral. Sus poderes eran el fuego primigenio y el control de las mentes, y ningún dragón podría resistírsele. Aquel que fue exiliado, el monstruo de Eldrakkar. Mitad humano, mitad dragón. Con el corazón herido por las humillaciones, regresó a la ciudad que lo rechazó. Y Eldrakkar estaba en llamas. Los dragones la devoraban sin piedad. Pero entonces, él intervino. Fler, con su poder ancestral, dominó a las bestias y puso fin al asedio. El pueblo, que antes lo despreciaba, ahora lo aclamaba entre vítores, y así, el desterrado, se convirtió en rey, el último rey de Eldrakkar. Tras haber salvado a la ciudad de los dragones, Fler gobernó con puño de hierro. El dolor de su pasado aún ardía en su pecho. Destituyó a la infame línea de reyes de Eldrakkar y destruyó a los arcanos ancestrales que habían caído en la oscuridad. Cualquiera que se atreviera a contradecirlo, caía bajo el peso de su furia. Su voluntad era ley. Eldrakkar debía volverse fuerte o perecer. Y así comenzó la guerra contra el mismísimo dios dragón, Drakor. El reinado de Fler, el emperador rojo, acababa de comenzar. Slavakor, el más oscuro de los arcanos ancestrales, reunió los fragmentos del ojo que todo lo ve en un ritual prohibido para conocer el futuro. Y lo que vio fue el principio del fin. Un ser, mitad ángel, mitad dragón, dominaría el poder de las 4 lunas caídas. Y su nacimiento traería el fin de los arcanos ancestrales. Ese ser nació del amor prohibido entre Fler, el hombre mitad dragón, y Saldaya, un ángel del dios Stefhar. Temeroso, Slavakor capturó al niño y lo arrojó al abismo de Stybar, y sacrificó a Saldaya. Pero Fler no perdonó, y desató su fuego dracónico causando la destrucción total de los arcanos. Hoy se dice que el niño aún vive, dormido en las profundidades del abismo de Stybar, con el poder de las 4 lunas aún durmiendo en su interior. Eldrakkar, la ciudad subterránea donde moran secretos antiguos. En lo más profundo de sus túneles, criaturas míticas aguardan encerradas, restos de oscuros rituales y el habitáculo divino de un dios olvidado. Allí, entre las sombras, las piedras preciosas han absorbido un poder aterrador, el poder del dios Stybar. Cuenta la leyenda que los antiguos reyes, cegados por la ambición, engarzaban esas gemas en su carne, volviéndose semidioses. Fler, el rey mitad dragón, también descendió al abismo,
tal vez buscando a su hijo perdido, pero lo que halló fue mucho más. Rubíes ardientes, cargados con el alma del dios, y al incrustarlos en su cuerpo, el poder de Stivar y Flair se volvieron uno solo. Un nuevo semidios había nacido en el Drakard. Vestur, el continente más grande de Eldan. En la era de los gigantes, colosales ciudades emergieron de su tierra, pero esa gloria antigua no era nada comparada con lo que vendría. Flair, rey de Eldrakkar, con sed insaciable de poder, expandió su imperio más allá del horizonte. Con su ejército de cazadores de dragones, fue arrasando clan por clan. Los dragones que caían eran convertidos en monturas. Los que se resistían eran reducidos a cenizas. Así, las ciudades de los antiguos gigantes cayeron una a una, bajo el estandarte del emperador rojo, y junto a sus hijos, los hijos rojos, seres con sangre y alas de dragón, Flair conquistó Vestur. Así nació el Imperio Rojo. Con su capital, Trovan, el mundo de Eldan nunca volvió a ser el mismo. En un mundo donde los dragones reinaban, un ser singular se alzó del abismo. Flair, mitad humano, mitad dragón, liberó su ciudad. Y luego liberó al continente entero. Uno a uno dominó a los dragones y forjó un imperio sobre sus lomos. Ni el hijo de Draco, dios dragón, pudo resistirse. Y Flair se convirtió en leyenda. De 1000 uniones nacieron 100 herederos, los hijos rojos, jinetes del destino, domadores de dragones, guardianes del mundo. Y así comenzó la era del fuego y del destino.